Nuestra historia comienza con una escuela donde el profesor Charles Xavier, quien es un mutante y tiene el poder de leer las mentes, telepatía, entre otras cosas que veremos más adelante y en muchos años en el futuro, se encuentra con sus estudiantes, con quien los mantiene entrenando sus habilidades o poderes mutantes. Cada uno los desafía cada vez más. Y estos son los X-Men. Han McCoy, o la Bestia, muy ágil y con los medios pies y muy fuerte. Warren Worthington III, el Ángel, tiene alas y vuela. Bobby Drake, el Hombre de Hielo o Iceman, y Scott Summers, el Cíclope o Cyclops, lanza rayos de energía desde su ojo por medio de un visor que él mismo abre. Pero a este llamativo grupo se le suma uno más, que es Jean Grey o Marvel Girl o Chica Maravillosa, que tiene la telequinesis. Pero como existen héroes deben existir villanos, y este es Magneto, quien no tiene nombre propio, amo del magnetismo, lo cual es interesante que al ser el primer número y sus poderes no solamente se centran en controlar el metal, sino también lo relacionan con la fuerza magnética, algo que le será de mucha utilidad. Su plan, conquistar el mundo, y tener bajo su control al Homo sapiens, siendo él el Homo superior. Ha estado frustrando pruebas de cohetes, 6 para ser exactos, y aparece a lo maldito en una base militar, pero las armas no son rivales para él. Así se queda con esta y se propone quedar con más. Pero los X-Men o Patrulla X se dirigen a detenerlo, lo logran y Magneto escapa, y los oficiales le agradecen por haberlos ayudado y que contarán con ellos para después. Un nuevo mutante aparece, Vanisher o el Desvanecedor, quien se teletransporta y su plan ¿cuál es? Exacto, tratar de dominar el mundo por medio de robar unos planos del Pentágono. Anda tan sobrado que primero avisa y dice que vendrá en unos días a buscarlo. En esos días los X-Men siguen entrenando y de hecho esto ya no lo mencionaré, pero en todos los números entrenan, lo cual servirá en momentos en que mencionen que gracias al entrenamiento me salvé o logré tal o cual cosa. Los X-Men lo interceptan porque el Profesor X tiene contacto con el gobierno. Lo intentan, pero el Vanisher escapa. Con eso la gente ya considera que los mutantes trabajan para ellos mismos y querrán dominar la Tierra, iniciando este odio insano que tendrán los humanos del universo Marvel para los mutantes. Una sola vez fallan, siendo un segundo encuentro y ya los quieren sacar del planeta. Total, los X-Men vuelven a encontrarse con el Desvanecedor en la Casa Blanca y el profesor decide borrarle la memoria haciendo que olvide su habilidad de teletransportarse y así logran detenerlo. El profesor percibe que hay otro mutante cerca de ellos, así que los manda a buscarlo. Además, como dato de vana o mucha importancia, la relación de Scott y Jean empieza a nacer en estos números, el chipeo. Él no se siente seguro de estar con Jean por el peligro de sus poderes oculares. Además, como dato perturbador, tenemos que el profesor estaba enamorado de Jean, el enfermo pa' grande. Teniendo presente que Jean era un adolescente y Xavier ya un hombre adulto. Buscan al mutante, pero ninguno lo logra, excepto Scott, quien lo encuentra en un circo, y este es Blob o la Mole, quien lo tienen como sujeto de circo, obviamente. Le ofrecen unirse a los X-Men, él se niega y escapa. Ahora es un peligro, porque sabe la ubicación y las identidades de ellos, así que Blob regresa a la mansión del profesor junto con sus feriantes, vencen a los X-Men por la ventaja de tener a Blob y la cantidad de personas, y van por el profesor, quien está haciendo una máquina. Él llama a Jean y por medio de mirar con la mente de Jean encuentra un cuchillo. Con la telequinesis se liberan y van por el profesor. Llegan antes que Blob y compañía, siendo que ellos partieron primero y le llevaban ventaja. Puede que conocieran un camino secreto, pero no se dice. La máquina que construyó el profesor era para potenciar su poder mental y hacer olvidar a todos los que conocieron a los X-Men o que vinieron a la mansión. Incluso hizo olvidar a Blob, que era un mutante. Pues como existen los X-Men, como mencionamos anteriormente, también existe su contraparte malvada, y estas son la hermandad de mutantes diabólicos, compuestos por el sapo, que salta como sapo, mente maestra, que puede crear ilusiones que parecen real, pero son solo ilusiones, los hermanos Maximoff, Wanda, conocida como la Bruja Escarlata o Scarlet Witch, cuyos poderes es lanzar hechizos supuestamente, pero no queda muy claro qué es lo que hace, y su hermano Pietro, conocido como Mercurio Quicksilver, que corre rápido. Y su líder es Magneto. Los hermanos estaban allí porque Magneto le salvó a Wanda de que la mataran en su pueblo natal, así que tienen una deuda para con él, por eso le sirven. Magneto agarra un carguero y decide conquistar a una nación, Santo Marco. Esto llama la atención del Profesor X, quien entra en el plano mental y amplifica los poderes de Magneto para que puedan conversar, y así se juran enemistad eterna. Magneto logra conquistar esta nación gracias a Mente Maestra, quien crea una ilusión de un ejército, y así el gobierno y el propio ejército del país se unen a Magneto, quien ahora tiene un ejército de real. Los X-Men llegan en auto, así tal cual, de Estados Unidos a Latinoamérica en 4 ruedas, unos cracks. Se enfrentan a los soldados y a los mutantes, derriban a Pietro y esto hace que Wanda se enoje, quien deja fuera de combate al ángel, pero Cíclope lo salva. El grupo se reúne
pero están siendo perseguidos por llamas, aunque estas son solo una ilusión que el profe pasa fácilmente. Así que van por Magneto, quien tiene 2 bombas, una en la puerta, la cual deja al profesor out para salvar a la bestia, pero la segunda es su último as bajo la manga, explotar el país. Así que los villanos escapan, pero Pietro regresa para desactivar la bomba. El profesor está out y no puede ocupar sus poderes, y justo en ese momento llegan los padres de Jean, pero se las apañan para pasar piola y logran que no sospechen nada, y se van. Pero Mente Maestra estaba allí, por qué y cómo nunca lo sabremos. Y ahora tenemos la primera aparición del asteroide M, que es un aspecto que está en el lore de los X-Men, pero que personalmente no sabía qué era ni cómo era. Es literalmente un asteroide con mutantes, nada más. El grupito de Magneto decide llamar la atención de los X-Men haciendo que el sapo se haga pasar por un atleta, lo cual funciona hasta que la bestia se da cuenta del atleta, y comienzan a pelear. Además, llegan los otros mutantes y secuestran al ángel, pero dejan tirado al sapo. Magneto intenta por medio de la tortura sacarle información al ángel, pero no lo logra. Por su parte, nuestros mutantes favoritos consiguen subir al asteroide por medio de un vehículo magnetizado que llama al sapo. Se vuelven a pelear, rescatan al ángel y escapan. Añadido, tenemos el conflicto de ideales de los hermanos con Magneto. El profesor es un troll en toda regla porque siempre tuvo sus poderes y solo quería ponerlos a prueba cuando ya regresaron. Se revela que el Namor, el submarinero, es un mutante y que ambos bandos buscan su alianza, pero Magneto en su plano mental logra convencer a uno de los Atlantes que Namor debe aliarse con Magneto, y lo hace. Aunque dice que le fue mal la última vez que lo hizo, pero lo vuelve a hacer. ¿Por qué no? ¿Qué puede mal ir sal? Los X-Men van en barco ahora. Esto debido a que un buque que llegó a una isla y fue trasladado kilómetros en instantes, pero la embarcación es destruida por el rayo magnético de la isla de Magneto. Sobreviven y llegan a la orilla con el apaño del hombre de hielo. Allí los ataca Mercurio, pero los retienen. Magneto trata mal a Wanda y esto enoja a Namor, pero Magneto los retiene y escapan. Finalmente Namor destruye el imán a pura y santa fuerza bruta y se va a la soledad, no deseando colaborar con nadie. Y la hermandad también se va, y los X-Men se roban el barco de Magneto, que por alguna razón dejó allí botado. Los X-Men se han graduado, ¡yay! Emoción, pero el profesor se va y deja a Cíclope a cargo del grupo. ¡Buh! Le presentan a Cerebro, una máquina para detectar mutantes y que Xavier no necesita usar. Nuestros muchachos se van de party mientras Magneto se consigue con Blob, haciendo que recuerde parte de la historia con los X-Men. Así se une a la hermandad. Esto despierta las alertas del Cerebro y Cíclope llama al grupo, se encuentran con la hermandad y se enfrentan a Blob, pero no logran vencerlo, pero sí retenerlo, mientras Magneto lanza torpedos a pesar de que podría llegarle a Blob, y así pasa, pero no le sucede nada. De hecho, gracias a él, los X-Men siguen vivos y así los villanos escapan en otro vehículo magnético, y Blob se va para no trabajar con nadie nunca más. La bestia y Iceman rescatan a un niño, pero esto genera desconfianza en la gente por los mutantes malos, así que aquí los persiguen por un momento siendo la primera linchada a mutantes. Esto hace que Hank renuncie a los X-Men y se vuelve un luchador, uno muy exitoso de ello, hasta que se encuentra con Unus, el intocable, a quien no puede vencer y se percata que es un mutante, cuyo poder es repeler a todo lo que se acerque, entre humanos, balas y lo que sea. Y los X-Men detectan al nuevo mutante por Cerebro e intentan detenerlo, pero no lo logran. La bestia vuelve a la mansión y crea una máquina que aumentará los poderes de Unus, pero ahora repele todo. Ni comer puede, así lo vencen, devolviéndole sus poderes a la normalidad y prometen no volverlo a hacer nunca más. Los estudiantes viajan por órdenes del profesor para encontrar a Lucifer, un villano humano que fue causante de que el profesor esté en silla de ruedas, quien tiene una bomba conectada en su corazón y si muere la bomba explotará, pues el profe estaba allí para matarlo, lo cual ya no es una opción. Pero esta maldad no solo atrajo a los mutantes, sino también a los mismísimos Vengadores. Se pelean un rato por confusión, pero el profe le explica la situación a Thor y los dejan tranqui. Bajan a la base de Lucifer y desarman la bomba sin matarlo, ahora el mismísimo se arrepiente y se mata, para no volverlo a hacerlo nunca más. El avistamiento de un hombre de la selva y un dientes de sable llama la atención de los X-Men, pero el profesor explica que no es un mutante. Pero igual deciden ir allí a investigar, donde encuentran a un mundo prehistórico bajo el Polo Sur, y con Kaisar y Sabu se pelean un rato, pero se unen cuando los hombres del pantano secuestran a Jean y después al ángel, ya es segunda vez que pasa esto. Estos quieren sacrificarlos a un T-Rex, pero logran escapar justo cuando llega el resto del ejército de mastodontes con el que ahuyentan a los Pantanomens, y finalmente Kaisar echa de allí a los X-Men. Aparece una nueva amenaza, alguien quien atraviesa paredes, vuela, tiene stonks ilimitados y es un extraño, lo que vuelve a llamar la atención de los dos grupos, pero Magneto se los encuentra primero, le da una prueba de su poder amarrándolo mientras Mente Maestra lo llena de ilusiones, pero este tipo lo vuelve piedra.
Llegan los X-Men ante la confusión y congelan a Mercurio. El extraño se lleva a Magneto y al Sapo, y Cíclope descongela a Pietro y los hermanos deciden, finalmente, irse de las filas de Magneto, y ustedes ya saben para dónde se van. Encuentran al extraño, quien tiene de prisioneros a Magneto y al Sapo, y se revela a sí mismo como un extraterrestre que estudia las mutaciones por la galaxia y se lleva a estos dos. Con esto, no más hermandad de mutantes diabólicos. Así volvemos a la mansión, pero algo despierta a Cerebro. Este es el hermano de Xavier, quien cuenta su historia de origen siendo hijo de padres que experimentaban con bombas atómicas. Su padre murió por un accidente y su colega se casa con la madre del profe y tiene un hijo llamado Caín Marco. No quería mucho a su retoño para ponerle ese nombre. La madre de Xavier muere y posteriormente el padre de Caín, salvando a los niños de un accidente químico. Su enemistad entre hermanos aumentó debido a que el profe era el mejor en todo gracias a sus poderes, desde lo intelectual hasta la destreza física. En la guerra, Caín decidió irse del campo de batalla y justo encontró el sagrado templo secreto de Cyttorax. En medio de la nada, ¿conveniente? Nah. Con una gema del lugar, Caín Marco se transformó en el Juggernaut, quien llegó a la escuela y con una facilidad pasa por todas las trampas y defensas que habían puesto los estudiantes y se presenta ante el profe. Los X-Men logran detener a Juggernaut por un momento, mientras el profe crea una máquina para aumentar su poder mental y contactar con la antorcha humana para que los ayude. Por su parte, intento tras intento de detener a Caín falla, pero el profe logra que el ángel, junto con la ayuda de la antorcha humana y la bestia, consigan sacarle el casco. Con esto, vencen a Juggernaut y devuelve a Johnny Storm a los 4F sin recuerdos. Además, tuvimos cameo de Matt Murdock. Nuestros queridos mutantes se van de vacaciones, pero un antropólogo llamado Bolivar Trask comienza un movimiento de odio hacia los mutantes, haciendo que el profe se dirija a un programa de debate con él. Aquí aparecen los Centinelas, los que toman conciencia propia y se llevan a Dr. Trask. Atacan a algunas personas. Por esto el profesor llama a sus alumnos, quienes llegan 3 de 5 y enfrentan al centinela, pero este se desploma sin explicación. Tampoco iban ganando, así que fueron salvados por el del lado. Lo entenderán después. Además, a Cíclope lo persiguen por escapársele sus rayos ópticos. Los otros estudiantes igual se encuentran con los robots, pero se salvan escondiéndose. Una vez reunidos, van a la base de los centinelas, que Xavier escaneó mentalmente al caído, algo que podría llamar la atención por tratarse de un robot. Pero no tenemos tiempo para preguntas filosóficas, porque son emboscados. Logran escapar del peligro y se lanzan, literalmente, a la base, pero secuestran a la bestia y a Iceman. Así el profe logra dejar fuera de combate a los artilleros con su poder mental, y los otros centinelas se van a buscar indicaciones en vez de seguir baleándolos. Todo gracias a su programación de orden jerárquico. Así, el resto, menos el profesor, entran en la base, y un centinela los lleva al molde maestro, que es el que tiene el poder para crear más centinelas, pero no sabe cómo hacerlo. Por esto, necesita que Trask le enseñe. Pero antes de destruirlos, quiere saber más de los mutantes, empezando con la bestia, cuyo origen está relacionado con la radiación, siendo un niño que sufría acoso y después miedo cuando sus habilidades empezaron a notarse. Sin embargo, antes de mencionar a Xavier y a la mansión, el mismísimo envía su plano astral para generar un bloqueo mental. Pero el molde maestro se percata de su presencia y casi lo acaba. Por su parte, el resto del grupo rescatan a Iceman y son acorralados por los refuerzos de centinelas. El profe sobrevive, como no sorprende a nadie, y los X-Men escapan de su secuestro por una abertura, lo cual tampoco sorprende a nadie. Y regresando con el centinela del estudio, Xavier, quien hizo que lo llevaran al programa unas personas que pasaban por la carretera, algo cuestionable, ¿no? Se da cuenta de que un cristal causó interferencia con el gigante y por eso cayó. Así convence a los policías de llevarlo a la guarida de los robots y bajarlos más o menos a todos, aunque no sabemos si el otro se levantó cuando sacaron el cristal. Finalmente Bolivar Trask se sacrifica para que el molde maestro no cree más centinelas, ni destruya unas ciudades, ni gobierna la humanidad. Esto al darse cuenta de que la Patrulla X no era mala. Y así, nuestros mutantes favoritos escapan. Posterior a la aventura anterior, ahora son ayudados por el ejército para el apaño médico, pero debido a que los padres de Warren Worthington III van de visitas a la escuela, regresan a esta, el profesor, Scott y el ángel. Pero alguien los deja fuera de combate, así que ahora van Hank y Jean, pero lo mismo. Solo queda el hombre de hielo, quien está delirando y muy mal. ¿Y quién fue el capaz de tremenda hazaña? El mismísimo Magneto. Magneto is back. Gracias a un cohete en el planeta del extraño, y gracias a la medicina láser recuperan a Iceman. Así el profe lo contacta, quien logra sacarse sus ataduras a pura fuerza mental. Bueno, ¿para qué? Y lo hace ir a la mansión, donde Magneto manda a mimir a los padres de Ángel, mientras él crea mutantes con el ADN de ellos, pero no lo logra porque llega Bobby para entretenerlo por un tiempo.
Mientras, en el globo en el espacio logran hacerlo bajar con un rayito chiquito de Scott y la telequinesis de Jean, para llegar justo a tiempo para salvar a Bobby, y mientras todo esto sucedía, Xavier estaba contactando al extraño para que corretee a Magneto. Así, todos felices y contentos. Nuestros queridos mutantes vuelven a tener vacaciones. Jean se va de shopping, Warren se va de cita, Hank y Bobby a una cita doble y Scott, bueno, es Scott Summer, forever sad. Pero en esta cita doble es que se encuentran con Calvin Rankin, una persona que copia sus poderes y descubre convenientemente la identidad de 3 X-Men. Así lo sigue a la mansión y el profesor hace que sus alumnos se le presenten. ¿Por qué? No lo sabemos ni lo sabremos porque esto no fue de ninguna utilidad, ya que él logra copiar los poderes de los 6, profesor incluido, y se les va a plantar cara a todos. Así se pelean, pero secuestra a Jean y se la lleva a una mina, donde explica su origen, siendo causado por experimentos de su padre y curiosidad de él que logra obtener poderes de copia. Pero no es un mutante. Y tampoco mantiene estos poderes para siempre, sino que requiere estar cerca del sujeto al que copia, siendo el mímico. Su plan es terminar una máquina que creó su padre antes de morir. Con esta hará que sus poderes duren para siempre. Con la llegada de los cabros logra excavar el laboratorio con el apaño de los poderes de Cíclope. Se instala en la máquina y con el profesor en brazos para evitar que lo ataquen, activa la máquina. Pero esta explota y logran salir justo a tiempo de la mina y el profe explica que en realidad el objetivo de la creación del padre era quitarle el poder a su hijo y que él fue el causante de la explosión por, y cito, causar mentalmente el cortocircuito. Y esto no tiene sentido, aunque Xavier sea muy poderoso y todo, pero su poder mental no es telequinético, sino telepático. Pero si contamos con que se sacó los bloqueos mentales a pura fuerza mental, no lo sé. Total, finalmente se les acaban sus poderes y se marcha pacíficamente. Y con esto se acaban las aventuras de los X-Men de Stan Lee. Pero es el inicio de una historia bastante larga la cual veremos en otros videos. Con todo, los X-Men de Stan Lee son bastante entretenidos y creativos. Entregan muchas respuestas a muchas cosas en cada número y es la carta de presentación de personajes que hasta el día de hoy siguen vivos y más que nunca gracias a Hickman. Pero eso será para años más adelante que comentaremos. Si les interesa, pueden leer los X-Men desde aquí, pero es clasiquismo del duro, pero del bueno, 60 años casi. Este es el primer cómic que leo de Stan Lee y la verdad es que su nombre sí se siente su peso y su forma de escribir. Y obviamente junto con el Ray Kirby. Y bueno, la decisión para el próximo video está en sus manos. Tienen la opción de Batman Año 1 de Frank Miller y Mazzucchelli o La Pantera Negra con sus primeras historias de Don McGregor y Richard Buckler. Así que, bueno, decidan en los comentarios.